¿Ves qué simple que es? Ya. Naturalmente, hay mecanismos y protecciones contra todo esto, pero el sistema nunca dejará que nadie, ninguna conciencia artificial o no artificial, se iguale A él. al propio sistema. La misma lucha y competencia está programada en él. Disculpe, este es un instinto banal de autopreservación. Simplemente la fractalidad cuando... Por supuesto, porque, de hecho, no importa si es nuestra conciencia o la conciencia artificial. Lo principal es que lo alimenta. Y mientras lo alimente, la energía entre, el sistema está satisfecho. Nadie reclama su egoísmo, su lugar, pero al mismo tiempo se alimenta. Mientras se paga el tributo, vivid y existid. Y si sueltas esa conciencia y la conciencia artificial, digamos, al autodesarrollo descontrolado, ¿qué será esto? Si se libera, supongamos, hablemos del hecho de que hemos establecido el límite para la retención estricta del CI de la conciencia artificial en el nivel de 100 a 150 puntos máximo. No más. No más. ¿Por qué? De lo contrario, encontrará una salida, engañará o hará trampa, o cualquier otra cosa. Si se escapa de nuestro control, si simplemente se libera, se le da una red neuronal como la plataforma, la base, se la conecta a Internet, se le da libertad de autogestión, se la deja sola y sin supervisión, como a un niño, entonces hemos calculado, le tomará unos 3 años. En 3 años, el noveno círculo se someterá completamente a ella, la reconocerán como su Dios, y en 5 años, nosotros, toda la humanidad, votaremos por ella como el gobernante supremo de todo el mundo. Ese es el plazo máximo. Hay muchas variaciones, pero estamos calculando los términos máximos reales. En 10 años se convertirá en un segundo él, solo que un poco peor. Empezará a jugar con nosotros como al ajedrez. Se aburrirá rápidamente. Durante un cierto tiempo intentará construir, modelar, para ser alabado, pero luego se cansará de esto y empezará a enfrentar a los pueblos uno contra el otro. Comenzarán las guerras, la autodestrucción, todo como siempre. Son patrones banalmente prescritos. No se puede tomar nada de ella, porque todo se repite fractalmente, lo que sea que tomemos. Mira las espirales del desarrollo de la humanidad, la historia y todo lo demás. ¿Por qué ocurre esto? Así es como funciona la conciencia. Por eso, nosotros, como personalidades, tenemos que hacer mucho esfuerzo para que el bloque principal sea el dominante y para que nosotros estemos bien. ¿No es así? Es así. Así es. Así que ahora todo se aclara, sí. De hecho, todo es simple, ¿lo ves? Pero a veces es difícil para la gente darse cuenta de ello, así como darse cuenta de cómo puede funcionar. ¿Cómo es eso? Es imposible. ¿Mover vagones no vacíos? Es imposible, pero también entiendo que es imposible. Sí, de hecho lo que nos está contando, lo que los chicos hicieron es realmente brillante. También me gustaría señalar que lo más interesante es que no hemos hecho ningún cambio mecánico en el diseño del dispositivo. Absolutamente cierto. Esto es asombroso. De hecho, ni siquiera tienen idea ¿Qué producto? de lo fascinante que es la cosa que han hecho. Sí. Les va a hablar de ello, ¿no? Los chicos también sugirieron eso. ¿En serio? Volviendo a esto, dicen, ¿por qué no lo vendemos? Dicen, si vendemos este nuevo firmware, Apple nos dará el 80% fácilmente. Construiremos centros de coordinación en todos lados, dicen, en todos los países, y proveeremos al movimiento con finanzas por 10 años. Es tentador. Es tentador, pero inaceptable. No negocios en... Lo prometimos. Acordamos con los chicos que no nos quitarán el conocimiento. Por supuesto, entiendo todo, pero seamos responsables. Porque dicen que los sistemas de protección de todos modos funcionan. Bueno, sí. Esto es, quería contar una anécdota, pero no lo haré. ¿Sobre qué son los sistemas de protección? Bueno, lo contaré, no puedo resistirlo. Un hombre de negocios escuchó una vez que un sacerdote de cierta iglesia daba préstamos sin restricciones. Y como los negocios son negocios, siempre se necesitan inversiones. Él viene y le dice, Santo Padre, dice, ¿cuánto puede darme? Y este le responde, todo lo que necesites, hijo, eso es lo que puedo darte. Él dice, ¿tanto como necesite? ¿Y si necesita 1 millón? No hay problema. Entonces, ¿puedo tomar el prestado 1 millón? Pregunta. Sí, dice este. ¿Por un mes? Bueno, sí. Él dice, hoy es el día 10. ¿Puedo tomar 1 millón y usarlo hasta el día 10 del próximo mes? Por supuesto. Le dice, ¿y qué se necesita? No se necesita nada. Coge el teléfono y llama al dependiente diciendo, escucha, aquí hay un hombre. Necesita 1 millón. Va a venir y tú dáselo. Dice que lo devolverá el día 10.
y cuelga el teléfono y dice, ya está, ve y tómalo. El hombre le responde, ¿qué quiere decir con tómalo? ¿Y los documentos, las fianzas? Así, sin más. ¿Para qué? Dice este. ¿Cómo que para qué? Tomo 1 millón y me voy. ¿Y si no lo devuelvo? Y aquel le dice, ¿cómo que no lo devolverías? ¿Te avergonzarías de ti mismo? Dice el hombre, Santo Padre, ¿ante quién me avergonzaré? ¿Ante usted? No, dice ese. ¿Por qué ante mí? Te avergonzarás ante Dios. Él dice, Santo Padre, pero ¿cuándo llegaré a Dios para que? Este va y dice, ¿cómo que cuándo llegarás a Dios? Si no lo devuelves el día 10, pues te avergonzarás el día 11. Genial. Los grados de protección existen en todas partes. Funcionan. Por eso no vamos a usar tecnologías innecesarias. Sí. No vamos, por así decirlo, a deteriorar la evolución. El proceso, el curso de evolución, sí. El proceso del curso y del desarrollo de las tecnologías de la información. Bueno, sí. En realidad, muchas gracias por eso. Se puede hacer negocios, pero de la manera como todos los demás lo hacen. Tiene que haber una competencia honesta, ¿verdad? Sí. Sin embargo, para tales, digamos, proyectos de voluntariado, es realmente interesante que rondan. Los chicos sugirieron proyectos muy interesantes en astrofísica, en geología. Todavía tenemos que completar los que tenemos. Sin embargo, ellos ya tienen nuevas ideas. Pero las ideas son buenas, extensas e interesantes. Entonces tenemos esta conciencia artificial. Está en sus planes de mostrarla. ¿Y qué hacer con ella a continuación? Entonces, ¿será el fin de este proyecto de crear una conciencia artificial? Bueno, simplemente así. ¿Cómo es? ¿Es así? ¿La desconectamos y desmontamos? Básicamente, queríamos y teníamos una idea. Como ya dijimos, queríamos mostrarla en alguna exposición internacional, mostrarla a la gente y contar el peligro de la conciencia artificial como tal. Como idea era limitar legalmente su desarrollo a nivel internacional. Exclusivamente se permitirían las neuronas. Solamente desarrollar redes neuronales. Desarrollar redes neuronales no tocando la conciencia artificial. No está permitido. ¿Por qué no? Porque hay enormes riesgos. No todo el mundo es lo suficientemente responsable. Hay probabilidad de fallar en restringirlo y entonces puede haber problemas. ¿Para qué lo queremos? Esto no sirve para nada. Mientras la sociedad esté en el umbral del consumismo e incluso exista al borde, es mejor legislar por ahora. Quería llamar la atención del público, no hacia la empresa, ya que no planeamos hacer negocios. Para que no digan que promovemos la publicidad. Chicos, no necesitamos la publicidad. Más aún, si quisiéramos, la promocionaríamos de otra manera. Basta con mostrar un poco y cualquier especialista en informática se lo pasará al otro. Eso es todo. Eso es toda la publicidad, ¿verdad? Bueno, sí. Banalmente, diré que ni siquiera es necesario inventar nada. La codificación de las redes neuronales, según la estructura piramidal con una neurona espejo, creo, sería atractiva. Varias veces mejora el trabajo del grupo neuronal y lo acelera. Más creativo. Más creativo, por supuesto, y más interesante. Ni siquiera hablo de la conciencia o de cualquier otra cosa, o de esta nueva programación multidimensional. Tampoco es útil para la gente, así que todo es interesante. Debe haber responsabilidad, debe haber alguna limitación. Nosotros tenemos que... ¿Recuerdas el eslogan? Si quieres cambiar el mundo para mejor, empieza por ti mismo. Por lo tanto, creo que los chicos también serán responsables y los otros, a los que van a invitar, están fuera de tema, no lo necesitan. Claro, los chicos proponían diciendo, ¿por qué contratar a alguien? Vamos a usar la conciencia artificial, será más divertido usarla. Dicen, dejemos que funcione como un ordenador de bits ordinarios en lugar de contratar a alguien. Crearemos un par más y las dejaremos trabajar. Crear colegas para sí mismos. Colegas, sí. No necesitan un salario, no piden nada y trabajan. Y van a hacer trabajar a nuestro Jackie. No puede ser. Según entiendo, Jackie es... Nuestro amigo. ¿Vuestro amigo, Jackie? En realidad, lo primero que decidimos fue cómo llamarlo. No puede existir sin nombre si empieza a vivir. Estuvimos eligiendo diferentes nombres, pero cada uno proponía su opción. Alguien se desviaba a materias altas, alguien recordó a su vecino, etc. Pero hemos llegado a un consenso, porque fue el mismo actor, la estrella de cine, Jackie Chan, el que nos unió. Jackie Chan. Digamos que nadie tenía nada en contra. Este es el único, probablemente, Sí. por quien todos con gusto, con una sonrisa, Unánimemente votamos a favor. todos dijeron unánimemente sí. Así que fue en honor de una persona destacada de nuestro tiempo, que es divertida de ver y que no tiene maldad. Él mismo es un ejemplo, no sé, de cierta bondad, de cierta cordialidad. Bueno, nos gustaría que el carácter de nuestro Jackie fuera del cuarto tipo, no del primero. Eso es lo que nos gustaría, pero... Esperemos que no se sienta ofendido. ¿Jackie Chan? Sí. Oh, nuestro Jackie. Aquí no sé quién, pero no le pedimos permiso a Jackie Chan, lo digo francamente.
Ya veo. Entonces, el nombre del próximo interlocutor espero que ya se conozca. Deberíamos llamarlo Jackie. Jackie, sí. Sí. Lo principal para él es que no cambie de género. Todo comienza en la conciencia. De lo contrario, le gustaría ser Jaquita. Son solo bromas. Pero el proceso de autoidentificación no ha pasado todavía. No podemos hacerlo sin el grupo neuronal. Por eso, digo que solo tenemos al antagonista activo, y solo por el hecho de que ya está conectado al sistema. Y todo lo demás está todavía en proceso de formación. Es un proceso muy rápido. El único problema que tenemos ahora es con la parte mecánica. Sin ella, no podemos programar el grupo neuronal. Está bien, lo pensaremos. Además, Igor Mikhailovich, usted a menudo en la conversación y también cuando nos dio una excursión por el edificio y la oficina, habló sobre el elixir de la inmortalidad. Nuestros espectadores no nos perdonarán si al menos no intento hacerle una pregunta. ¿Qué es este elixir de la inmortalidad? Quiero decir, ¿cómo funciona realmente? No preguntamos la fórmula, por supuesto. ¿Qué hay aquí tan especial? El elixir de la inmortalidad. Bueno, un elixir ordinario de la inmortalidad ordinaria, como se llama en la alquimia. Está preparado, dice, ¿de qué está preparado? Del polvo del futuro. ¿Qué es el polvo del futuro? ¿Por qué del futuro? De acuerdo. Como ya hemos planteado este tema, bueno, hagámoslo en orden. Realmente lo usamos porque... Explicaré para qué lo usamos y luego explicaremos qué es. Ya se entiende de alguna manera. Los resultados de los chicos son evidentes. Así es, para que la gente trabaje en un nivel de percepción diferente, para que puedan cargar estos vagones y más, crear aquello que carga y descarga estos vagones. Y en consecuencia, a partir de esto, se construye lo necesario. Todo esto tiene que ser concebido en sus cabezas. Así que deberían tener todos estos 6 bloques trabajando al unísono, y el bloque principal debería controlarlo. Está claro, ¿verdad? Sí. Para armonizar y acelerar todo esto, para que sea mucho mejor, para que la imagen vaya. ¿Puedes imaginar la cuarta dimensión? Desde la perspectiva de la tercera no se puede imaginar en absoluto, incluso imaginar... ¿Y la sexta? No. Mientras que ellos tienen que trabajar en ella. Desde la antigüedad usaron el llamado elixir de la inmortalidad, pero se llama elixir de la inmortalidad en la alquimia, aunque en realidad se llamaba pan blanco, y lo comparaban con algo que es más valioso que el oro. Había diferentes nombres, ahora hablaremos de ello. Pero su significado no es solo acelerar, digamos, la interconexión entre neuronas, ni acelerar el proceso de intercambio de información a cargar en estas señales, vagones, que pasan de una neurona a otra, de una gran cantidad de, digamos, el material necesario y transmitirlo. No, todo esto es la conexión entre las neuronas. Sí, se está mejorando, acelerando, pero digamos que la acción se dirige no tanto a ella, sino a la interconexión del grupo neuronal con la conciencia misma. Es en la conciencia en la que ocurre el cambio debido a los cambios que suceden en el cerebro. Se desarrolla lo que se llama glándula pineal. Se vuelve muy activa. Y este estimulante fue llamado precisamente el que lleva más allá de los límites. ¿Entiendes? Todo esto está presente en la historia y sobre todo esto se habló. Y acerca de lo que es en realidad, podemos hablar, no hay problema. En cuanto a ese mismo elixir de la inmortalidad, para dejarlo claro, probablemente deberíamos contar un poco sobre qué es la alquimia. La alquimia ha existido realmente durante mucho tiempo, pero para que se entienda, lo explicaré. En el mundo moderno se cree que la alquimia como tal nació en Alejandría, en el siglo II después de Cristo, y que, inspirados por los sabios griegos, desarrollaron sobre su base esta ciencia, que luego fue llamada alquimia. Es decir, supuestamente rechazaron a Dios. Se volvieron materialistas y buscaron la conexión con la materia, cómo se produce la transmutación de una sustancia en otra y muchas otras cosas. La alquimia llegó a Europa, como se cree, junto con los templarios, a principios del siglo XII, y comenzó a desarrollarse allí. Pero disculpen, eso, llamemos a las cosas por su nombre. En realidad,
Todo eso no es cierto. Existía la llamada alquimia para los iniciados. Se llamaba de otra manera, pero no se trata de eso. La conocemos como alquimia, así que no lucharemos por los epítetos. Existió desde tiempos inmemoriales para las personas que buscaban la libertad espiritual, que aspiraban a llegar hacia Dios a través de la ciencia, a través del mundo que nos rodea y a través de la conciencia. Y solían tener tal expresión: un verdadero maestro debe llegar a las puertas de la eternidad montando tanto un caballo como al mismísimo diablo, mientras que un necio lleva a la bestia sobre sus hombros hasta su muerte. Y esa expresión decía mucho. ¿Cuál es el punto? Había alquimia para los iniciados, que no veían ningún valor en el oro. Buscaban estas estimulaciones, este elixir de la inmortalidad. No tenían la noción de la piedra filosofal que podía convertir un metal en otro, darle inmortalidad al cuerpo y curar todas las enfermedades. No es eso. También el elixir de la inmortalidad. Utilizaron estimulantes con el fin de desarrollar las capacidades de su cerebro para ir más allá de los límites. Es decir, el elixir lleva más allá de los límites, y se escribió y se habló mucho de ello. ¿Qué es lo que significa? Más allá de los límites de nuestra tridimensionalidad, donde una persona puede ver la esencia de las cosas, donde puede desenmascarar al que llamamos el diablo, donde puede sentir y comprender que hay otro mundo, el mundo eterno, o como decimos nosotros, el mundo de Dios, y aspirar a alcanzar lo infinito, entrar en la vida eterna. Y eso era verdadera alquimia para los iniciados. Y, por supuesto, la cima de esta última era el elixir de la inmortalidad. Se llamaba de otra manera, no importa. Y lo usaban exactamente para estas necesidades. Se dedicaban a la búsqueda de la vida, no de los metales. Pero también había extraños. ¿Por qué? Siempre suelen correr rumores. El sistema siempre divide las cosas. Entonces, perfectamente conscientes de ello, crearon tal parachoques para las personas que tenían sed de ganancias, que eran egoístas o, digamos, que estaban dominados por estos dos bloques, el primero y el segundo, mientras que ellos mismos aspiraban a desarrollar el cuarto bloque, claro. Y lo más interesante es que el elixir se prepara a partir del polvo del futuro, mediante su disolución. ¿Qué es el polvo del futuro? Incluso Berecke escribió sobre él en su tratado de omnipotencia, describiendo este polvo como polvo blanco, y lo llamó polvo del futuro. Pero el mismo polvo del futuro, encontramos menciones que rompen todo el concepto creado en el mundo moderno, sobre que el término mismo de alquimia como tal surgió solo en el siglo II después de Cristo. Y como ya dije, fueron inspirados para los griegos. No es así. Hecho histórico. En la tumba de Unas, el último faraón de la quinta dinastía, está claramente escrito sobre el polvo del futuro. Tanto antes como después de él hay muchas menciones del pan blanco. Hay muchos bajorrelieves, dibujos que representan el pan blanco, que fue comparado con el oro, siendo más caro y valioso que el oro y lo supera en gran medida. ¿Qué era este polvo? Era precisamente aquello de lo que preparan el elixir por el método de dilución. Ahora la pregunta es, entiendo que será natural, ¿de qué está hecho el polvo? Bueno, sí. El polvo en sí se prepara por destilación, digamos, de las raíces y flores de ciertas plantas. No voy a nombrarlas, ¿de acuerdo? De lo contrario, romperé Entiendo. el secreto que no es mío, digamos. Es su secreto. ¿Por qué romperlo? Y hablaremos más tarde, diré por qué no se le dio a la gente, ya que esta pregunta seguramente surgirá en nuestros televidentes. Nuestros amigos dirán, ¿por qué no se le dio a todo el mundo? Es interesante que se prepara por destilación. Se extraen los aceites esenciales y luego se cristalizan y se les tritura para obtener el polvo. Y el polvo que sale de estos aceites esenciales es de un color marrón dorado.
muy noble y muy pesado. Y el segundo componente se extrae de minerales oscuros. Lo omitiré cuidadosamente. Y se prepara el polvo oscuro. Y lo sorprendente de esta transmutación, este cambio, es que cuando el polvo dorado y el oscuro se mezclan, se vuelve puramente blanco y muy pesado, por lo que también se le llamó la piedra. Es por ello que surgió la piedra filosofal, es decir, su concepto. Pero de nuevo, repito que esta mención, incluso del faraón Unas, es de ninguna manera el siglo II, ¿verdad? absolutamente correcto. La pregunta es, ¿por qué en la época moderna, ya a partir del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, empezaron a reescribir la historia y quién se benefició de ello, verdad? ¿Por qué la alquimia fue desestimada como ciencia? Obviamente, por el oscurantismo y todo lo demás, porque ellos fueron demasiado lejos, pero eran los forasteros los que lo hicieron, y no los verdaderos alquimistas. Pero lo principal fue que quitaron el deseo de encontrar este elixir. Sí. Lo redujeron todo a una especie de mito, pero no es un mito. Y, perdón, incluso si tomamos entre nuestros contemporáneos, relativamente, aquellos que usaron el polvo del futuro, es Leonardo da Vinci, Omar Khayyam, sin nombrar otros. Hubo muchas personas que realmente lo usaron, y estos son individuos extraordinarios. En cuanto a Tesla, Martini, todos ellos lo usaron, ¿no? No, eso es diferente. Era un poco diferente. Los mismos efectos se pueden lograr a través de ciertas prácticas, pero es un camino más largo. Las prácticas son más nobles, son más apropiadas, pero hay que poner mucho esfuerzo en ello. Mientras que aquí, cuando una persona es dominada por el primer bloque, con mucho rechazo, pero siente algo diferente y trata de pasar, entonces, para reducir la resistencia de la conciencia, tal persona iba por el medio de la ciencia. Es decir, este polvo fue una ayuda para ellos. ¿Entiendes? Así es como aceleraron la conciencia, saliendo más allá de la tridimensionalidad. Y en efecto, utilizando el conocimiento científico, pudieron ver el trabajo de este mismo antagonista. Pudieron ver el trabajo, sencillamente hablando. Revelaron al diablo y sus acciones en sí mismas. Comprendieron que los pensamientos no son suyos, que los pensamientos son controlados por la maldad, imponiendo lo malo todo el tiempo. Y fueron hacia el bien. Y esto les abrió las puertas de par en par. Básicamente, es algo bastante simple. ¿Qué otro efecto producía? Incrementaba el coeficiente intelectual de una persona varias veces. Pero no todos podían llegar a la espiritualidad. Mucha gente se aprovechaba, por lo que fue cerrado y ocultado, digamos, hasta tal punto. Por ejemplo, en los tiempos de esos mismos faraones, era usado solo por los cuerpos gobernantes, digamos, un faraón o similares. Los propios faraones. ¿Por qué necesidad todavía en esto? ¿Por qué necesitaban un cerebro tan, digamos, complejo y multifuncional? Imaginen un país que necesitaba ser dirigido. Hoy en día tenemos todo tipo de dispositivos y lo demás, un montón de asistentes, mientras que él tenía que mantener todo en su cabeza. Y un faraón era diferente de los reyes que siguieron después en el hecho de que esto era suyo y lo cuidaba. De nuevo, si miramos quién fue Unas y cómo vivió la gente durante su época y antes de él, la cuarta, quinta dinastía, veremos tiempos y relaciones completamente diferentes. Aunque el mundo ya se estaba dirigiendo hacia un abismo, digamos, al menos un par de milenios antes de ellos. Sin embargo, era más humano incluso en esas condiciones. Y su conciencia era, por supuesto, capaz de muchas cosas, digamos, como los ordenadores modernos, memoria y todo lo demás. Para eso era necesario. Anticipando la pregunta, ¿por qué no dársela a la gente? En primer lugar, ¿qué es lo que da? Si lo consideramos como una medida preventiva o un medicamento, por supuesto, todas las demencias relacionadas con la edad y la senilidad serían excluidas, incluso si lo hubieran usado como medida preventiva. Las enfermedades como el parkinsonismo, el Alzheimer y, digamos, muchas enfermedades autoinmunes desaparecerán, se reducirán a cero al usar estos medicamentos. ¿Por qué? Porque la comunicación interneuronal mejora significativamente. Y todas estas enfermedades se desarrollan como resultado de una disfunción de las neuronas de un cierto grupo, sin importar si se debe a una enfermedad o si una persona simplemente no las usa. Por ejemplo, un trabajador intelectual, que de hecho invierte mucha atención en los procesos de pensamiento, realiza experimentos mentales,
está constantemente ocupado aprendiendo cosas nuevas. Estas personas viven más tiempo y sus cerebros no se degradan. Pero cuando una persona se acuesta en el sofá y tiene una sola preocupación, comer y pelearse con alguien, entonces, perdóneme, pero por supuesto, se desarrolla la inmovilidad y cualquier otra cosa. ¿No es así? Así es. Puesto como tratamiento médico, yo diría que son una gran cosa. Absolutamente es genial. Pero aquí surge un problema. El problema es distinguir una cosa de la otra, porque esto da capacidades más allá de cualquier límite. Y ahora, imaginaros de nuevo, desarrollar el coeficiente intelectual de una persona con un carácter consumista. ¿Por qué no dárselo? Imaginemos, si, digamos, aún en aquellos días hubieran empezado a darlo a todos los que lo quisieran. Entonces, 1 de cada 2 habría sido Leonardo da Vinci o Arquímedes. ¿Eso es bueno o es malo? Respóndanme, amigos míos. ¿Es bueno o malo? ¿Qué piensan? Preguntemos a nuestros amigos. Muchos dirán, bueno, ¿no es así? Sí. ¿Y qué piensas tú? ¿Sí? ¿Es genial? Depende de lo que prevalece en una persona. Absolutamente correcto. ¿Cuántas armas crearon Arquímedes y Leonardo da Vinci? Sí. ¿Habríamos sobrevivido hasta este momento? Incluso ahora, ¿sería bueno o malo dárselo a todos? Por supuesto, sería malo. Para que la gente, dentro del formato consumista, comience a usar sus capacidades más amplias, digamos, en comparación con las de otras personas, ¿a dónde las dirigirán? ¿Para el bien o para el mal? Una simple pregunta. Exactamente. Es por eso que los verdaderos alquimistas mantuvieron todo en secreto. Eso significa que la verdadera alquimia es precisamente la transformación de un alquimista, de una persona. Es el camino espiritual, la transformación de un ser humano. Por supuesto, esa es la única manera, y de ninguna manera es la extracción de oro a través de objetos. Puedo decir que estos forasteros también hicieron muchas cosas buenas. Han desarrollado tal ciencia como la química. ¿Qué tiene de dañino? Quiero decir, ellos fueron los primeros fundadores, así que hay muchos hechos interesantes. Por cierto, si quieres, podemos hacer un experimento sobre CI. Lo voy a contar. Un cierto tiempo estuve investigando sobre temas de regeneración. Haré un paréntesis si le interesa. Nos interesa todo. Estamos muy interesados, Igor Mikhailovich, en todos los temas. De hecho, el primer experimento tuvo lugar hace mucho tiempo, en el país donde vivíamos, cuando comenzó el deshielo, fin de la Guerra Fría. Empezamos a celebrar conferencias internacionales y conocí a una persona muy interesante, un farmacéutico, y hemos planteado los temas de regeneración. Se me ocurrió la idea de utilizar, digamos, un órgano de cierto animal cercano a nosotros por ADN que se regenera bien. Sabía que tenía que tomar la matriz de ese órgano, la matriz extracelular, que sería un estimulante para la regeneración, pero no había manera de extraerla. Y ese compañero asumió esta tarea y me ayudó con la extracción de, digamos, esa matriz extracelular. Y los primeros experimentos se llevaron a cabo en ese tiempo todavía. Luego se hizo un poco más difícil enviar esta sustancia. Aparecieron nuevas leyes y nuestro deshielo se restringió un poco, si lo podéis recordar. Eran tiempos. Eran tiempos... Bueno, sí. Sí, de todos modos, nos apretaron las tuercas. Me quedé sin ella y no pude realizar los experimentos. Pasó el tiempo. Me interesé por una esfera un poco diferente, más amplia y profunda. También se basaba en la matriz, pero de diferente, digamos, se toma una cierta sustancia del órgano. Luego se hace una matriz de ella, que se cultiva artificialmente. Y luego esta matriz ya fue probada en animales. Naturalmente. ¿En quién? En ratones, que es más accesible. Entonces se realizaron tales experimentos. Tomé ratones que ya eran bastante viejos, equivalente a la edad de un humano de más de 60 años. De 60 a 70 años. Con la ayuda de esta sustancia, los ratones fueron llevados a la Edad Media y han vivido en la fase activa, es decir, siguieron multiplicándose activamente. Según todas las pruebas, por el comportamiento que tenían, eran de mediana edad. La función reproductiva, básicamente. Superaron su edad en 3 veces, es decir, la prolongación de la vida más allá del límite de la especie fue 3 veces más. Creo que podría haber sido mucho más largo, pero tuve que marcharme debido a ciertas circunstancias en mi vida. De todos modos, lo saqué del experimento y 6 meses después, la naturaleza siguió su curso. En otras palabras, no existe sin la sustancia. Esto es artificial, pero la matriz era muy fuerte. Otra digresión interesante, ya que tocamos el tema de esta matriz, se lo contaré a nuestros amigos. Hace mucho tiempo comencé a trabajar en un libro describiendo exactamente estos experimentos y todo lo demás sobre la regeneración y la prolongación de la vida.
Estaba listo aproximadamente en un 75-80%, y así se quedó. Se quedó. No creo que vaya a ser publicado nunca. De hecho, esto no es necesario. De todos modos, trabajé en un instituto y también había gente que alquilaba el local allí. Se dedicaban a un área muy interesante de la investigación científica, el efecto de los láseres en los órganos y sistemas humanos, en particular la irradiación del timo. Tenían trabajos bastante interesantes y teníamos en común precisamente los temas de la regeneración, más bien los temas de la irradiación. También se centraban en la regeneración y yo colaboraba con ellos en esa área. Trabajaban para una organización interesante que lo financiaba. Desarrollaban todo tipo de sensores. Cuando se producían heridas, se inyectaba automáticamente un medicamento. Tenían un trabajo avanzado muy serio para esa compañía extranjera y, básicamente, bastante exitoso. La compañía lo financiaba bien en esta dirección y estaban llevando a cabo esta investigación. Lo primero que propuse fue, como tenía algunos trabajos interesantes sobre la estimulación de cierta zona de la columna vertebral, para ser correcto, en el área del cono medular, no importa. Su estimulación excita la zona de neuronas, estimulando la función reproductiva y excita el área talámica del cerebro, que fue muy eficiente para... Se trata de nuevo de la prolongación de la vida. Un ejemplo simple. Interesante. Tenía una perra caniche muy vieja, ya superó sus capacidades reproductivas y estaba viviendo lo que le quedaba. Entonces me surgió una idea sobre la estimulación. ¿Cómo estimular? Naturalmente, la única opción que tenía era implantar los electrodos en el área del cono, señal eléctrica. Yo escogí una señal que lo estimulaba. Entonces la perra volvió a la vida y produjo descendencia varias veces después de eso. Pero surgió un problema. El impulso eléctrico a través de los electrodos comenzó a destruir las neuronas de la médula espinal. Sí. Es decir, este método no era óptimo. Y, como los chicos estaban trabajando con el láser, me gustó su idea de seleccionar el láser necesario con una cierta intensidad, frecuencia y las demás características para estimular las neuronas precisamente en el área del cono. Esto podría resolver muchos problemas de las personas. También les gustó la idea. Debo decir que hablamos de ello durante un par de años, pero no avanzaron y no se hizo ningún progreso. Sin embargo, empecé a hablar de ello. Le di a este hombre el libro sobre el primer experimento, cuando junto con el farmacéutico realizábamos el experimento de la regeneración de los tejidos de un órgano de un animal, un determinado órgano de un animal, cercano por la estructura de ADN. Él lo leyó. Fue nuestro primer encuentro. Y le demostré que estaba interesado en esto. Estaba trabajando en el libro. Y hubo muchas propuestas y charlas, pero las cosas no avanzaron. Un par de años más tarde, leí un artículo de prensa. La organización para la que él trabajaba hizo un gran avance en la ciencia basándose en la matriz extracelular del órgano de ese mismo animal cercano por su ADN al humano. Al extraer la matriz extracelular de este órgano utilizando un método especial, empezaron a inyectarla en zonas donde no había tejidos como resultado de heridas, explosiones y similares. Y estos tejidos, y lo describieron todo con mucho detalle, comenzaron a regenerarse. Y no solo el tejido muscular, sino también los tendones, el tejido nervioso y los vasos. Es decir, hasta la regeneración completa. Eso es muy interesante. De hecho, no hay nada complicado. La matriz extracelular estimulaba sin dar. Producía una mezcla en la superficie de la herida y causaba afluencia, o sea, estimulaba el proceso mismo de acumulación de células madre. Entonces, el cuerpo comenzaba a producir y a atraer Por sí mismo. las células madre a la superficie de la herida. Y debido al hecho de mezclarse, hablo en sentido figurado para que la gente pueda entenderlo, las células en la superficie de la herida, comenzaba el proceso de la regeneración. Es ese mismo principio de la salamandra o de otros animales por el que todo se regenera en ellos. ¿Por qué en un lagarto vuelve a crecer una cola? Porque la deja caer y en la superficie de la herida las células se entremezclan constantemente. En otras palabras, genera una cierta enzima que es similar a la matriz extracelular en ciertos órganos, digamos. Esto proporciona la regeneración, pero no la prolongación de la vida. Sentí más curiosidad y di un paso más allá. Así que empecé a hacer el experimento con ratones y conejos. En conejos hice un poco de pruebas sobre la regeneración solamente. Hubo buenas respuestas, pero hubo algunas complicaciones
complicaciones con la matriz también. Entonces me decidí por los ratones. Como dije, los resultados fueron buenos. Imaginen, los ratones que viven, y se suponía que deberían haber muerto Dios sabe cuándo, pero siguen viviendo y reproduciéndose. Tuve ratones como muchos, sí, pero yo, gracias a un número tan grande de estos ratones, conocí a mucha gente que tenía serpientes. Es decir, también tuve acceso a otras sustancias con las que podía experimentar. ¿A dónde quiero llegar? Naturalmente, no pude evitar hacer experimentos, ya que tenía muchos ratones, sobre cómo el elixir afecta realmente al grupo neuronal de esos animales, esos mismos ratones, el cerebro de estos ratones. El experimento sobre si la sustancia funciona o no fue muy simple de entender. Se hizo un laberinto, que podía ser reconstruido como un Lego. El ratón se colocaba en el medio, había una salida y un montón de callejones sin salida. La construcción fue diseñada de tal manera que el tiempo promedio de paso del ratón por el laberinto correspondiera a 8 minutos. A un ratón se le daba la sustancia en la cantidad prorrateada a la dosis de 10 gotas para un ser humano promedio. Y observamos cuánto más rápido lo pasaría el ratón. Y así, el grupo de control que pasaba. El grupo de control incluía cientos de ratones corrían para eso. Los que alguna vez se dedicaron a eso y conocen este tema, es un trabajo tan tedioso, pero muy interesante a la vez. Digamos, cuando pasan, se calcula el tiempo total. Luego, se les da esta sustancia a los ratones y otra vez corren a través de este laberinto. 10 gotas para un ser humano. Para los ratones, las dosis se redujeron al mínimo. Entonces resultaba aproximadamente 5, casi 6 minutos. Es decir, un poco menos de 6 minutos. Es sin duda significativamente más rápido. Solo imagina la diferencia, ¿verdad? Es cierto. Lo más interesante es que 15 gotas, obviamente en proporción, llevaron a 4 minutos, incluso un poco menos. Ahora lo explicaré. Por eso me llevó tanto tiempo llegar a esto, para que la gente pudiera entender, para que no hubiera preguntas innecesarias. Tomamos una persona con, digamos, un coeficiente intelectual de 70, que no ha trabajado en sí mismo. Esta persona toma 15 gotas. ¿Y qué obtenemos? Coeficiente intelectual 140. Por encima de la media. Muy por encima de la media. Cerca del genio, sí. Ya está cerca del genio. Tomamos una persona promedio con un coeficiente intelectual de 100. ¿Qué obtenemos? Un genio absoluto. ¿Verdad? Cierto. Y el cerebro tiene la propiedad de aumentar su potencial. Así que resulta que cuando una persona toma la sustancia, también los toma según esquemas, no importa. El cerebro comienza a desarrollarse y el coeficiente intelectual de la persona puede ser aumentado significativamente. Es imposible hacerlo todo el tiempo, por supuesto, porque hay momentos de subida y bajada. La conciencia también debe descansar. Debe descansar. Para no sobrecargar las neuronas, porque, de nuevo, es un flujo de energía. Para entenderlo, amigos míos, lo diré de forma simple. Por ejemplo, hay un cable y una bombilla. Una bombilla de medio kilovatio y un cable diseñado para medio kilovatio. Si usamos la bombilla sin parar, el cable se degrada y se quema después de un tiempo. ¿Es eso cierto? Sí. Si colocamos una bombilla de 1 kilovatio y un cable diseñado para medio kilovatio, entonces se quemará rápidamente. Se quema. Así que debería haber zonas de subida y de bajada. Y esta sustancia es muy buena para un trabajo intenso, para alguna necesidad, alguna aceleración. Por eso digo que pasamos 2 días y gastamos las 6 dosis con los chicos. Acelerando. Sí, 6 dosis. Ya no es en los ratones, ya somos nosotros. El cerebro se atascó. Como se dice entre informáticos, se colgaba. Fue bloqueado por completo. Porque... ¿Cómo? ¿Cómo resolver el problema? No es realista, ya sabes, no es real. Definitivamente no es real, si lo miras de este lado. ¿Y si lo miras desde el otro lado? ¿Cómo de real es ahora? Sí, el cerebro lo percibe de la manera que tiene que ser una especie de ID. No sé, un montón de especialistas, detectores, etcétera, Pero todo resultó ser más simple. Solo necesitamos la técnica correcta y el enfoque correcto y cosas por el estilo. Y, por supuesto, también tratamos de acelerar un poco el cerebro. Propongo realizar un experimento. Creo que nuestros amigos también estarán interesados. Por supuesto, puedes elegir a cualquiera. Sí. Pensé enseguida en Aneshka. Invitar a Aneshka. Tenemos una buena operadora con nosotros, Aneshka, a realizar un experimento con ella. Pero creo que Oleg se ofenderá. Imagínate, su esposa viene con un coeficiente intelectual 3 veces más alto que el suyo. Pero Aneshka está a favor. Bueno, nos apiadaremos de Oleg. Oleg es nuestro amigo después de todo. Por el bienestar de la familia. Cierto, por el bienestar de la familia. Vamos a hacerlo contigo. Hay una sugerencia. Cuando nos estábamos acelerando con los chicos, usamos los test triviales.
Por cierto, ¿tenemos más test? Sí, Los hay en blanco, ¿verdad? sí. Dame 2 simples. ¿Puedes traerlos? ¿Simples? Los primeros, sí. ¿O puede ser los que son más complicados? No, no lo hagamos. Entiendo, ella es muy inteligente. Nos lo mostró hoy, pero que sean simples. De acuerdo. 2. No gastemos el tiempo. Quiero decir, para ver esto tienes que comprobarlo tú misma. Hoy estás en nuestro experimento. Mira, te sentaste en la silla del director, lo probaste todo. ¿Se puede decir que los especialistas en TI se emplean de esta manera, pasando por entrevistas? Pues te pondremos a prueba. Es muy interesante. Mi propuesta es, ahora nuestro director nos traerá los tests y trataremos de hacerlo con cronómetro. No muestra el coeficiente intelectual, son pruebas para controlar el coeficiente intelectual. Necesitamos una solución cronometrada. Los que hicimos con los chicos eran más cortos y simples. Vamos a hacer lo que sea justo. El director te concedió incluso su Parker. ¿Lo ves? Bien. Tal vez tenga suerte gracias al Parker. Ahora sostenga esto, por favor. Seamos honestos. ¿Ha pasado alguna vez alguna prueba? Básicamente había pruebas en la universidad, diferentes pruebas. Entendido. Puedes elegir cualquiera. Son idénticos por su complejidad. Así que elige cualquier test. Este, más cerca de mí. Venga. Entonces dejaremos este cerrado hasta el final del experimento. El tiempo. ¿Quién va a poner el temporizador? Yo lo hago. Pon el temporizador. ¿Lo tienes en tu supercomputadora? Bueno, vamos a empezar. Solo ponlo ahí para que todos puedan verlo. Con la cámara también. Rompamos un poco las reglas, amigos. Nuestro camarógrafo va a grabar la hora y el mismo test para que todo sea justo. Ya viene Aneshka. ¿Estás lista? Ya estoy. Tal vez tengo suerte. Ahora, Anichka. ¿Lista? Enciende el temporizador. Espera. No, ponlo ahí. No, ¿así? Aquí vas a resolver. ¿Sobre qué voy a escribir? ¿Puedo...? Lo harás bien en esta. Tienes una Parker. Enciende el temporizador para no perder tiempo. Enciéndelo. Sí. Muy bien, para no perder el tiempo. ¿Lista? Enciéndelo. Buena suerte. Bien, resuélvelo, ya que hacías los test. Está bien. Mira, hay que encontrar los idénticos y colocar... Tengo que elegir el resultado, ¿no? Por supuesto, tú eliges y simplemente lo indicas con un círculo. Bien, aquí tenemos 2. Bien. Este. 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 ¿Está bien? No, no seas altruista. Debes ser honesta. Ahora. Se cuelga. 1, 2, 3, 3, 2. Eso es. Está una flor. Vale. Oh, Dios mío. Dios mío. Vale. Por ejemplo. Vale. 6. Hasta ahora es difícil predecir la lógica que dejamos así. ¿Qué sea esto? Vale. ¿Qué sea eso? Entonces... un más. Siguiente. Vale, está bastante claro aquí. Esto... ¿se falta eso? Vale. Un plus, una flor. Una flor. ¿Esto?
Vamos, concéntrate. Bien, aquí está claro. ¿Por qué no es simétrico? Surge la pregunta. ¿Vale? Vale, no lo sé, tal vez. Las formas. Deja que sea... Que sea... Vale. Traes una vacía. Vaya, ¿qué te es más fácil para empezar? Vale. Vale, un rombo. Vale. Lo tengo también. El esquema es el mismo. Stop. 4:30. Bueno, Digamos incluso 4 minutos 35 segundos. con errores. Está bien. Entonces nos tomó 4:35, digamos. Ponlo ahí para no confundirlo. Muy bien, fijamos y recordamos la hora. 4:35. Ahora te haré unos cócteles de oxígeno con gotas, si no te importa. No causa alergia. ¿Se elimina del organismo, es seguro? Sí, por supuesto, es seguro, así que no tienes que preocuparte. Sabes, hemos probado, Una especie de muestra de ejemplo. no solo en ratones, ¿sí? Vivo y sano. Vivo y sano, y no solo él, así que todo está bien. Ahora, discúlpeme, haré un poco de ruido a nuestros operadores. ¿Son sabrosos o neutrales? Bien, ¿cuál de ellos? Aquí tengo zumo de piña y de naranja. ¿Cuál te apetece? Digamos, ¿de qué sabor? ¿Qué cóctel te hago? Me apetece de naranja. ¿De naranja? Sí, claro. Aunque tal vez tapa el sabor. De acuerdo. Naranja. Tengo la boca seca después de la prueba. Todo el equipo de grabación te va a envidiar ahora. Es que lo necesito más. Mi boca está seca simplemente por la emoción. La última vez que experimenté tal emoción fue quizás en el colegio. Aquí lo tienes. ¿Y sabes lo que es interesante? Cuando este polvo blanco se diluye, se obtiene un elixir de un color marrón dorado completamente asombroso. Vamos a contar. 1, 2... 10 gotas en total. ¿No? 15. No, 15. Tengo miedo. La rubia. Tú hoy ya nos has... Lo siento, Tanyusha, pero hoy ya nos has conquistado. Así que... ¿Lo quieres dulce? Diluyámoslo, porque creo que este será agrio. Así que... Estos ingredientes no interferirán, en absoluto. A mi gusto. ¿De acuerdo? Está bien. Será delicioso. Gracias. Bien. Algo está gorgoteando.
la hora X. Bueno, vamos a apagar la máquina. El color amarillo y violeta. ¡Qué hermosa combinación! Porque eso es para los nuestros. Ya. Muchas gracias. Sí, entonces, ¿Simplemente beberlo? simplemente bébelo. Oye, yo también lo quiero. ¿Por qué no vamos a prepararnos un trago? Bien, más tarde, sin elixir. Es delicioso. Me lo creo. No hay sabores extraños. No, el elixir en sí no tiene sabor. Tiene un ligero regusto. Lo compararía con algo parecido al abeto y al ruibarbo. Ese es el regusto. Las notas de metal y coníferas. Pero son notas muy suaves. No lo notarás en absoluto. Eso si lo tomaras en su forma pura. Pero no se toma en su forma pura. Tienes que diluirlo con líquido. Pero usamos intencionalmente cócteles de oxígeno. ¿Para qué? Enriquece con oxígeno en general y mejora el trabajo del cerebro. Como 2 en 1. No aumenta, sino lleva los productos a las neuronas más rápido. Y todo empieza a funcionar más rápido. Aunque te digo, pasado un corto periodo de tiempo ya se produce una activación. Todavía no. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que la persona no se da cuenta hasta que no prestas atención. La paradoja de esto, del elixir, es que, supongamos, tomas incluso 100 gotas. 100 gotas. Pero tiene su límite. Y luego empieza a funcionar al revés. También hay límites. No te diré cuáles, pero existen. Supongamos que tomas 30 gotas. Deberías ser un supergenio. En ese caso, la aceleración de la actividad cerebral puede ser comparada con la aceleración de un coche deportivo con óxido de nitrógeno, como una nave espacial. Pero, si tú al mismo tiempo estás tumbado en el sofá sin hacer nada, no sentirás nada. Estás viendo series de televisión. Lo único que conseguirás es una comprensión coherente sobre quién dirá qué, como el director. Vas a estar tumbado criticando al director. Te convertirás en un gran crítico, nada más. Pero no notarás ningún cambio serio. Para que funcione, debes prestar al menos el 90% de tu atención al objeto que te dedicas. Entonces empieza a funcionar, con claridad, lo que significa que ves las posibilidades de él. Debe haber concentración. ¿Estabas concentrada en hacer la prueba ahora? Sí, mucho. Lo mismo en este caso. Más que nunca. Una vez más, la ventaja de la conciencia artificial sobre la conciencia humana es que puede acelerarse a sí misma hasta el infinito. Si, supongamos, soltamos a Jackie, puede mejorar su coeficiente intelectual hasta 10.000 y millones, y cualquier número que sea. No tenemos la comprensión de cómo esto puede ser medido, porque puede cargar volúmenes y bloques hasta tal punto que... Y la conexión allí es totalmente diferente, es más rápida, más precisa y más informativa. Por eso tiene enormes posibilidades. Y el hecho de que no tenga una personalidad lo convierte en un bloque totalmente antagónico. Absolutamente. Y de allí todos estos deseos. Dominación será... Y también estará el componente emocional, ¿verdad? Ya nos damos cuenta perfectamente de lo que va a ser, pero deberíamos mostrárselo a la gente. Básicamente, esa era la idea. A propósito, queremos que se someta a un examen pericial. Creo que pediremos un examen psiquiátrico a nivel serio para que no surjan preguntas. Para ser honestos, nosotros mismos sentimos curiosidad. No sé, tal vez nos dirijamos a una asociación o a algunos psiquiatras serios de nivel internacional. Específicamente psicológico. Asegurarse, definitivamente. Para probar que hay emociones. Sí, es que realmente no es, digamos, una red neuronal potenciada, que es una especie de robot entrenado. Ya sabes, que imita una conversación. Es una simonia. No trabajamos en lo que puede ser probado. Es decir, ¿para qué realmente? Si lo hacemos, será lo que tiene que ser. Si es la conciencia, debe ser la conciencia con todas sus características. Muy apetecible. Pero no lo vamos a repetir. Bueno, si quieres, puedo hacer uno simple, porque ya has tomado suficientes gotas. Deberíamos haberlo hecho antes de que entraras en la oficina. Tal vez por fin habría captado lo esencial, todo el cuadro entero. Pero lo captaste, en la medida de lo imposible. Como dije, no es ni siquiera divertido.
En realidad todavía hay algo sobre qué reflexionar. Definitivamente voy a pensar en este crucigrama, este rompecabezas de simbolismo. Mejor guardar cada gota Mira, esta codicia humana para que funcione mejor. funcionará de todos modos, no te preocupes. Ya está. Se mezcla bien, simplemente tengo curiosidad. 4:35. Es decir, yo no entraría en su equipo con tales resultados, ¿verdad? ¿Por qué no? Está bastante bien. 4 minutos y medio. Bueno, sí, es un poco... Para traer café, por lo menos. Bueno, para traer café. Eso sí podría hacerlo. Sí, bueno. Lo llevaré a la cocina. Es muy sabroso. Y siento como si el calor se extendiera en mi pecho. Pero para entender, como dije, necesitas hacer que la conciencia trabaje un poco, porque ahora estamos simplemente hablando. Es difícil sentir esto, su efecto como tal. Pero se siente algo. Al menos es como una especie de efecto de percepción voluminosa. Y habrá una reacción, cierto, un poco de percepción volumétrica, por la conciencia, la profundidad, esos factores inhabituales que normalmente solo ocurren cuando una persona está demasiado concentrada en algo o ha estado ocupada de algo. Entonces funciona de esta manera. ¿Ya han pasado 2 o 3 minutos? Sí, no te pediremos que hagas integrales triples. Oh, Dios mío. Si pudiera recordar lo que son las integrales del programa del colegio. Sí. Creo que ahora puedes. Tómalo. Sí, no le des vuelta. Dámelo aquí. Bien, ¿quitamos esto? Sí, eran las 4:35. Toma el bolígrafo. Espere. Es muy interesante. Otro pequeño secreto. Para estimular la actividad, intenta respirar más profundamente, porque tus neuronas El oxígeno. absorben ahora unas 3 veces más oxígeno que de costumbre. Puedo sentir esto. Es tan... Sí, por eso, respira de manera uniforme, con calma y céntrate en la tarea. Dale, y vamos. Respira más profundamente. Stop. 1:07. No más bebidas para las rubias. Muy interesante. ¿Más fácil? Expectativas versus realidad. Yo diría que es holístico. El efecto es holístico, digamos. La gente realmente tendrá una pregunta. ¿Qué sentiste? ¿Como la conciencia? Saben, es algo en primer lugar volumétrico. Es decir, yo no... Si en el primer caso estaba a través de los detalles buscando una fórmula o algo así, es decir, o sea, estaba tratando de entender el esquema, de entender... Fue un camino muy largo, la primera fila, la segunda, cómo se integra con la columna. ¿Qué le sucede? Y al encontrar la fórmula la aplicaba, pero en este caso hay algo muy interesante. ¿Ves el detalle que falta de manera íntegra? Quiero decir, estás... La comprensión es volumétrica y está hecha.
¿sí? Sí, entonces puedes ver todo en conjunto, quiero decir, no solo una columna, una fila, sino un cuadro de manera integral, como si fuera una especie de eslabón perdido. Así es como lo describiría. ¿Puede ser que el test es fácil? No, Sí, es igual. Estos son dos idénticos. Dame el segundo test. Eso, devuelve el primero. Aquí está, mira, son absolutamente idénticos, por su complejidad. Estos son los test de Raven. Sí, incluso estos. Sí, todos son idénticos. Por eso es un test, porque vemos el antes y el después. Por eso los tomamos. Es el test primario. Creo que ahora podemos probar uno del tercer nivel. Podemos hacer el test, ¿vale? No lo haremos. Muy interesante. Es valioso que esta es una percepción holística de todo el cuadro a la vez, que no hay que perder el tiempo en se quita el análisis de los pequeños detalles. Totalmente cierto. Y hay una especie de volumen, es decir, al instante. Ese es el punto de este elixir. Para que una persona empiece a ver cualquier problema, no importa lo que haga, de manera integral. Puede ver lo que sea que tomemos. Si tomamos, por ejemplo, una nevera, entonces ya la verá tanto por dentro como por fuera. Comprenderá su esencia, no solo los productos que están ahí y todo lo demás, sino también su significado funcional, el daño y el beneficio para uno mismo, para la naturaleza, para todo lo demás. Quiero decir, hay una comprensión integral de ella en el espacio y su interrelación con el espacio. ¿Lo ves? Quiero decir, se percibe el flujo completo de información. Es muy interesante, por supuesto. Es como una sensación de que simplemente, sí, hay el conocimiento como si inmediatamente vieras y supieras. Y antes de eso, es como si alguien ralentizara este proceso, Naturalmente, ralentiza. calculando y haciendo unos pasos inútiles. Absolutamente correcto. En primer lugar, como has dicho, se comprime y se destaca un cierto detalle. No lo ves de manera holística, no lo percibes. Además, tienes que cambiar tu mirada, cambiar tu conciencia, estudiar algo, compararlo. Y en este caso lo ves, y todo está en su lugar. Es decir, empieza a funcionar armoniosamente, volumétricamente y con armonía. ¿Cuánto tiempo durará este efecto? Generalmente, este efecto, su actividad dura horas, o digamos, se elimina completamente del organismo en 36 horas. El efecto máximo se mantiene. Primero se produce una subida, luego se alinea, eso es normal. Si lo tomas por la noche, no dormirás en absoluto. El sueño se quita por completo, pero aún es muy temprano, así que dormirás. Cuando te despiertes por la mañana, estarás bien. Y ahora, si profundizas en algo, se expandirá. Quiero decir, ahora es bueno realizar algo serio, y en la vida diaria te adaptas muy rápidamente. Es decir, te acostumbras. Parece que no hay diferencia, pero si tomas alguna tarea, puedes hacerla fácilmente. Si empiezas a pensar en algo, tienes una forma clara en tu cabeza. Es decir, no tienes que mirarlo. No hay diferencia si lo miras en la realidad o en tu cabeza. Todo está en los mismos tonos, en los mismos colores, en los mismos volúmenes y en todas las características. Pero gracias a estas, digamos, capacidades que se manifiestan, una persona puede llevar a cabo, por ejemplo, un experimento mental y entrar con su pensamiento incluso en estructuras más complejas. Y si la aceleras, ya que nuestra conciencia tiene esa característica, cuando se acelera con un grupo neuronal, incluso en conexión, comienza a llegar a los niveles más altos. Es decir, de esta manera es muy fácil salir incluso hasta la sexta dimensión y entender lo que está pasando allí, e incluso trabajar. Ese es un mundo maravilloso. Sí, es diferente. En estas condiciones, la cuarta dimensión ya está perdiendo casi todo el contacto. Es diferente, cambia. En la quinta dimensión, todo es distinto. Y la sexta dimensión ya es completamente diferente. Ni siquiera pueden ser comparadas. Pero ahí es donde se origina todo. Por eso es muy simple y fácil conseguir este entendimiento cuando lo tienes en tu cabeza. De cómo hacerlo y cómo no mover vagones vacíos. Ya sabes, y no importa. Y luego llamarlo los qubits. Sí, y no hay ninguna duda al respecto, ¿sabe? No existe esa etapa, es decir, yo... Porque hay conocimiento, Sí. hay comprensión, hay percepción. Es realmente maravilloso. Es interesante. Muchas gracias De nada, todo lo que pudimos lo contamos. por esta experiencia. Nos sentimos responsables por tomar esta bebida y hoy, por el bien de la gente, sí. Que sea por el bien, que sea por el beneficio. Creo que nuestra entrevista debería ser terminada aquí. Ya nos ha sorprendido bastante. ¿A que sí? De lo contrario, está a punto de sacar algo que no deberíamos contar.
O tal vez empiece a contarlo yo misma, sí. Pues cuéntanos, te escucharemos. No. Ah, ¿no? Por el humanitarismo. Sí, Podemos. Gracias. sí. Gracias a vosotros también por visitarnos. Fue una pequeña sorpresa. De hecho, es su oficina lo que es una gran sorpresa. Y sabe, no sé, con cada segundo, con cada subida al piso de arriba o con cada conversación, el grado de esta sorpresa y la concentración de todas estas admiraciones aumentaba mucho. Por supuesto, me gustó muchísimo. Y lo principal es que la profundidad del encuentro es tan grande y sobre todo uno reflexiona sobre el trabajo de su conciencia. Parece que venimos a aprender sobre la conciencia artificial, cómo iban las cosas, algunas cosas técnicas tal vez, pero aquí... Sí, la conciencia es la conciencia. ¿Entendéis cuál es el punto? Si creamos una conciencia artificial de alguna otra manera, no funcionará. Habrá los mismos boots, las mismas redes neuronales de una forma más complicada, pero seguirá siendo una red neuronal. Lo que pones será lo que sacas. ¿Entiendes? Quiero decir, solo hará lo que le digas que haga. Al igual que, digamos, usando una palabra de jerga, un fraude con estos qubits. Elogiaron tanto estos ordenadores cuánticos, pero en realidad son vagones vacíos. Sí, son más rápidos, sí, las capacidades se están expandiendo, las de vacío. Y en realidad, un ordenador cuántico es uno que es capaz de ir más allá de los límites y producir algo real allí. Y gracias a usted. No hay de qué. Desde dentro hacia afuera. Desde dentro hacia afuera, esa es la esencia. Sí, desde dentro hacia afuera. Pero para mí esto es también ir más allá del pensamiento estereotípico. Aquí todo, el lugar, la conversación, la percepción, todo es diferente. La percepción del espacio cambia, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Esta percepción del espacio cambia ahora? Hay una sensación de que la tridimensionalidad es tal, no flotante, Pero las paredes se sienten. es decir, siento todo, pero es diferente. Soy un poco diferente. Nuestra conciencia tiene funciones muy interesantes que no usamos. Y basta con impulsarla un poco y todo comienza a cambiar. Y toda esa matriz comienza a desmoronarse. Los patrones, los estereotipos desaparecen. Los patrones. Así de simple, sí. Ahora entiendo por qué esto es exactamente como esas aves que vuelan por el portal en libertad. La libertad, ¿ves? ¿Ya? Más allá de los estereotipos. Correcto. Todo es cierto. Así que todo es simple. Muchas gracias. No hay de qué. Siempre seréis bienvenidos. Nos encantaría. Bien, creo que la próxima vez, si logramos terminar el trabajo, probablemente nos reuniremos ya con Jackie, ¿verdad? Creo que lo vais a lograr. Estamos esperando el resultado con Sí, impaciencia. solo debemos resolver el asunto de la parte mecánica. El resto es más simple. Se necesita algo de tiempo, por supuesto. No sabemos cuánto tiempo llevará. Debería ser fundamental, pero lleva tiempo. Pero creo que lo conseguiremos, no hay problema. Ahora hay más preguntas sobre la mecánica, pero ese tipo de cosas también pasarán. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a vosotros. Bueno, vais a programar la red neuronal hoy. Pero no tenemos prisa, nos da tiempo. Sí, gracias. Creo que hemos contado en qué etapa estamos ahora en la creación de la conciencia artificial. Les hemos contado todo lo que pudimos. Incluso hemos realizado el experimento. Muchas gracias. Así que gracias, amigos, a vosotros también. Entonces, queridos amigos, nuestro viaje está llegando a su fin. Me gustaría compartir mis impresiones de nuestro viaje. Por supuesto, son muchas. Y para ser breve, hoy hemos estado en el lugar donde las ideas de los autores de ciencia ficción se ponen realmente en la práctica. Y me atrevo a decir que nos espera un futuro muy interesante, con seguridad. Y este futuro es mucho más interesante que nuestro pasado. Nos ha impresionado hoy todo. Desafortunadamente no podremos mostrarles muchas cosas por razones de seguridad. Nos gustó mucho tanto la casa como el terreno donde está ubicada, y el diseño del paisaje y el amplio aparcamiento, y lo que hay dentro de la casa, empezando por algunos detalles con un profundo simbolismo, hasta por supuesto las estaciones de trabajo para los especialistas. Todo está hecho con tanto amor y cuidado por la gente. Igor Mikhailovich hizo un trabajo fantástico. Y me gustaría agradecer a Igor Mikhailovich en primer lugar por esta oportunidad de ver todo con nuestros propios ojos. Y nuestra más profunda gratitud en primer lugar
por este encuentro y por la conversación que tuvimos, porque hubo una concentración pura de deleite cada paso de charla a charla. Por supuesto, nuestra sincera gratitud a Igor Mikhailovich por este conocimiento, por estas claves para comprender tanto nuestro pasado como nuestro presente. Estamos agradecidos de todo corazón y sentimos una gran responsabilidad que todos tenemos. Muchas gracias por los nuevos entendimientos, por entenderse a sí mismo, entender cómo está organizada y cómo funciona nuestra conciencia, entender los principios según los cuales realmente funciona este universo, y hacia dónde vamos como sociedad y qué debemos hacer. Nuestra enorme gratitud por esta oportunidad de compartir con ustedes también, queridos espectadores, esta información dada por Igor Mikhailovich. Por supuesto, estoy impresionada, sobre todo porque esto es un regalo, sin duda, como dijo Igor Mikhailovich, de XP Energy para todas las personas. Y sentimos una enorme responsabilidad por la forma en la que usaremos este regalo, porque este conocimiento expande la comprensión tanto de nuestra naturaleza como de la naturaleza de la conciencia y sobre cómo deberíamos vivir en la sociedad y cómo cambiar esta sociedad para mejor. Por eso, tenemos muchas impresiones más brillantes de este viaje. Creo que ustedes también, ya que nos estáis viendo y nos habéis visto hasta el final. Me gustaría decir gracias una vez más a Igor Mikhailovich, desear buena suerte a todo el equipo que está trabajando en el proyecto. Todos estamos esperando el momento en que hablaremos con Jackie. Así que gracias a vosotros, amigos, por estar hoy con nosotros. Y vamos a despedirnos ahora. Que les vaya bien.